hace poco hice una encuesta en Instagram sobre sus personajes favoritos y en este video estaré haciendo fanarts de algunos de ellos, ya que siempre quise hacer un video de pintar fanarts con wash y no sé por qué no lo había hecho antes, pero como sea les explicaré un poco del proceso y algunos tips para dibujar fanarts, que sé que algunos de estos tips a alguien le ayudará. El primer fanart que elegí para pintar fue a este personaje que se llama Ryomen Sukuna, que si no estoy mal es del anime de Jujutsu Kaisen. La verdad nunca he visto este anime, pero más o menos sé de qué se trata y sé que tiene un gran fandom, así que al buscarlo en Pinterest me gustó mucho la estética del personaje. Como ya saben, pues esta vez hice el boceto a lápiz, pero también pueden usar un lápiz o alguna mina de color, que en mi opinión siento que es mejor, y encima le coloqué una capa ligera de wash porque me gusta tener una base que pueda combinarse con el resto de los colores y se vea como más homogéneo todo. Por cierto, para este dibujo traté de dibujar manos porque la verdad soy pésima dibujándolas, pero creo que esta vez no me salió tan mal esta mano que ven por ahí, pero espero que me haya salido bien. Creo que ya lo han notado, pero las sombras de este dibujo están entre moradas y de un celeste muy chulo que está en la paleta de los Himi, que es mi marca favorita de wash. Yo amo esta marca, de verdad se los recomiendo en serio. Y es que la verdad me encanta mucho usar esta combinación y creo que la seguirán viendo muy seguido durante el video. Y bueno, para delinear estuve utilizando un pincel muy fino, usando colores oscuros para darle ese toque como muy anime y que se vea muy fiel al personaje. O sea, siento que al hacer fanarts no es como obligatorio dibujar al personaje tal y como es y así, pero debes decidir muy bien qué toques serán tuyos y qué otros toques quieres que sean fiel a tu referencia. Entonces, sí, es conforme a cómo decidas o cómo quieras dibujarlo. Lo más difícil de este fanart, bueno, para mí, siento que fue el pelo. O sea, el cabello de Ryomen es como muy picudo, no sé cómo explicarlo, pero intenté definir como cada mechón con un tono base porque no sabía muy bien dónde ubicar las luces, pero luego con un tono más oscuro ya fui arreglando mejor la dirección de los mechones, que siento que sí quedaron viéndose bien al final, y también le agregué unos toques con azul y con celeste. Ahora, la parte que más me dio miedo fue la de los tatuajes. Es que no sé si son tatuajes o marcas, pero siento que esta parte era muy crucial porque prácticamente puedes identificar sí o sí al personaje solo con estos tatuajes que tienen todo su cuerpo. De verdad sentí la presión de que si pintaba mal una línea no había forma de arreglar el error, pero al final creo que sí lo logré. Me gustó mucho cómo quedó el resultado. Espero que a ustedes también les haya gustado cómo quedó el resultado. El siguiente fanart que estuve pintando fue Rosalina, que como dato curioso siempre la elijo para jugar en Mario Kart y siempre termino ganando con ella. Ella me da suerte. Además, intenté usar una paleta diferente. Quería usar como verde y azul y que la luz fuera de color rosa, porque me inspiré mucho en esta referencia de la Woyun, que me dio vibes muy de Rosalina. Incluso tú también, si no tienes idea de qué pose puede tener tu fanart o tu personaje, puedes usar referencias y adaptarlas a tu gusto. Y bueno, al principio no supe muy bien cómo manejar los colores y casi no me estaba gustando el proceso, que por ahí van a notar que cambio muchas veces de tonos en el rostro, pero creo que al final no se terminó viendo tan mal. La parte que más me gustó pintar fue el vestido, ya que el vestido de Rosalina no tiene muchos detalles, así que fue la parte más fácil de detallar. Usé como sombras el morado y el celeste, y para el resto del vestido usé un color menta, que es lo que caracteriza el diseño del personaje de Rosalina.
delineé con un azul índigo y un pincel delgado, y para la estrella le agregué un detalle dorado con acuarela dorada, que siento que mi cámara no le hace tanta justicia como se ve en persona, ya que en persona se ve más llamativo y bien bonito. Por último, pinté el cabello con detalles rosas y pinté el delineado fino con un azul, la corona que me encantó mucho pintarla. Y bueno, ya casi al final pasaron cositas porque iba a pintar la otra mano que dibujé, pero no me gustó mucho la posición en la que estaba, así que la terminé tapando junto con el fondo, con un color más oscuro que ayudó bastante porque realzó más los colores pastel que estaba usando específicamente para este dibujo. Ahora sí, ya para el final y por la razón que siento que algunos de ustedes le dieron clic al video, sigue el fanart de Jinu de K-Pop Demon Hunters, que ya pasó tiempo desde que se estrenó, pero no podía quedarme atrás en hacer un fanart de él porque la película es una obra de arte y la mejor que he visto durante este año, y pues si no la han visto, véanla. Y como de costumbre, estoy usando los mismos colores que usé en los dibujos anteriores: sombras moradas, la piel con algunos toques rosas y el celeste. También lo primero que hice fue pintar el fondo porque ya tenía claro que el fondo fuera este rosa casi rojo, y que por cierto tengo planeado hacerlo print porque el resultado me encantó muchísimo, ya lo verán más adelante. Y también para este dibujo estuve usando mucho el pincel fino porque había muchos detalles pequeños y pues para ellos se necesita este tipo de pinceles súper delgaditos. Y bueno, volviendo al tema sobre cómo dibujar fanarts, siento que sí es importante ver qué detalles súper característicos tiene el personaje que dibujarás, porque con eso los demás pueden saber de quién se trata el fanart. Por ejemplo, con Ryomen, tal vez sin sus tatuajes nadie se hubiera dado cuenta que es un fanart de él. O con Rosalina, quizás sin su corona o la estrella en su vestido, nadie sepa que es un fanart de ella. Igual pasa con Jinu, que al principio me dio vibes de estar pintando a Senju de Pintor Nocturno, pero si se dan cuenta, pintándole la pupila de color amarillo, agregándole las marcas de su piel que lo caracterizan mucho en la película, pues ya existe esa diferencia y se sabe rápidamente de quién se trata. Y pues eso es lo esencial para mí para hacer un buen fanart. Aunque bueno, con Jinu ya les había spoileado un poco de quién se trataba, porque en la otra página pinté al gatito que no me acuerdo cómo se llama, pero me encantó su personalidad en toda la película, y lástima que no lo grabé porque el día que lo pinté cabal tembló en mi ciudad y andaba toda traumada y no podía dormir, que me quedé despierta como a las 5 de la mañana, así que bueno, por lo menos quedó bonito. Y antes de que termine el video, les quería contar que ya casi quedan pocas páginas de mi sketchbook, literal quedan como unas 5, que en el siguiente video que suba ya verán el último dibujo de esta sketchbook, así que si quieren ver un sketchbook tour, háganmelo saber en los comentarios y se los subo. Igual los dibujos de hoy los encontrarán en mi Insta muy pronto, así que vayan a seguirme por allá. Y nada, nos vemos muy pronto. Espero que les haya gustado el video y se hayan entretenido un ratito. Los quiero mucho y en verdad agradezco mucho el apoyo a pesar de que no he subido videos constantes. Así que por ahí les dejo las tomas cool de estos fanarts y los quiero mucho de nuevo. Nos vemos muy pronto. Adiós.